Buenos días, hoy 17 de marzo de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 11 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, cubriendo la cuarta sala, quienes además con su presencia, señor presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Con su anuencia, magistrado presidente, informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma de la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día. Y por último, asuntos generales, orden del día que les fue remitido oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado del orden del día, procedo a exponer la correspondiente a la primera sala, que en este caso es el número 3 del orden del día, y el toque es el 697/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por quien se ostenta como autorizado el tesorero municipal de León, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 27 de octubre de 2014 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 214/14, por el que se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que el accionante acudió a esta sala a demandar la nulidad de los siguientes actos: audiencia de calificación efectuada por el oficial calificador adscrito a la Dirección General de Oficiales y Oficiales Calificadores, y recibo de pago 10.273-1. Las autoridades demandadas fueron el oficial de tránsito y el oficial calificador. El asunto fue remitido a la tercera sala, en donde se resolvió la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, el promovente interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El recurso se desecha por notoriamente improcedente. Atentos a los siguientes argumentos. El recurso de reclamación puede ser interpuesto por las partes en el juicio o por quien esté legítimamente autorizado para ello, en los términos que dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En el presente recurso de reclamación, el promovente alega que la sentencia le agravia al tesorero, esto es, los agravios que plantea únicamente van dirigidos a evidenciar menoscabo jurídico al tesorero de León, Guanajuato. No obstante lo anterior, ni en el proceso de origen ni en este recurso, obra la voluntad del tesorero para designar a quien suscribe el presente recurso para interponerlo en su nombre. Esto es, no se encuentra legitimado para defender los intereses del tesorero municipal. En el orden de ideas precisado, lo procedente es desechar el recurso por notoriamente improcedente. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, está a su consideración esta ponencia. ¿Desean hacer algún comentario? Bien, no siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido planteado, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día, en particular con el punto cuarto, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente, magistrados, compañeros. Buenos días. Toca 650/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por 3 actores en los procesos de origen en contra de la resolución de 14 de octubre de 2014 dictada en el proceso administrativo
569 diagonal 13 de la primera sala y sus acumulados 570 diagonal 13 de la cuarta sala y 571 diagonal 13 también de la cuarta sala por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se sobreseyó el proceso. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, los actores, a través de los expedientes antes señalados, impugnaron el acuerdo dictado por el Ayuntamiento de Cortázar en fecha 26 de julio de 2012, en lo que concierne a la aprobación de la solicitud de conformidad de cambio de uso de suelo de habitacional a comercial para el giro del restaurante-bar en el inmueble ubicado en la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Compareció una persona como tercero con derecho incompatible solicitando el sobreseimiento. En el momento procesal oportuno, se emitió la resolución recurrida en la cual se sobreseyó el proceso, ya que la Sala Quo determinó que los artículos 251, fracción primera, inciso A, y 261, fracción primera, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, condicionan la procedencia del proceso administrativo a que el demandante acredite su interés jurídico y no solamente un interés legítimo o simple. Sin embargo, el carácter vecinal que refieren los accionantes para justificar un interés jurídico en la presente causa respecto de la emisión del acuerdo edilicio que combaten no se traduce en un derecho jurídicamente tutelado que además haya sido vulnerado en forma alguna por el Ayuntamiento de Cortázar con el otorgamiento de conformidad de cambio de uso de suelo al tercero apersonado. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que las tesis invocadas en el agravio único son insuficientes para demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida por las siguientes consideraciones. Las tesis invocadas en el agravio objeto de estudio no señalan que quien tenga interés legítimo o simple respecto de un acto lo puede impugnar en este tribunal a través del proceso contencioso administrativo, o bien que el carácter de vecino del beneficiario de un acto administrativo sea suficiente para justificar el interés jurídico para impugnar ante este tribunal dicho acto. En este contexto, tenemos que el razonamiento de la resolución recurrida no se vio desvirtuado con las tesis invocadas por el recurrente, por lo que el agravio objeto de estudio es infundado. Asimismo, el argumento del agravio único de que la resolución recurrida es ilegal, ya que no se consideró la confesión del tercero contenida en el punto 3 de su escrito, en el cual se reconoció que hay afectación a los terceros involucrados con el acuerdo de ayuntamiento impugnado, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 53 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que el derecho no está sujeto a prueba. Ahora bien, es de resaltarse que el interés jurídico de los actores es una cuestión de derecho y no de hechos. En este contexto, tenemos que el interés jurídico no es susceptible de acreditarse mediante algún medio probatorio, sino que debe derivar directamente de alguna norma jurídica, lo cual implica que de lo manifestado por el tercero no se puede desprender el interés jurídico, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la resolución recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrados. ¿Desean hacer algún comentario sobre este toca 650? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 5 de la orden del día. Gracias, señor presidente. El toca 665 diagonal 14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 22 de octubre de 2014, dictada en el proceso administrativo 1557 de diagonal 2013 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, cierta persona interpuso queja por exceso de cobro en la prestación del servicio público de transporte de carga en la modalidad de grúa. Esta queja originó que el coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte emitiera el acuerdo de 28 de agosto de 2013 por el cual dio inicio al procedimiento administrativo de queja en contra del actor en su carácter de titular de las concesiones del servicio público de transporte de carga en la modalidad de grúa y de la autorización del depósito de vehículos para servicio de grúa y pensión. Al procedimiento citado en el párrafo anterior, recayó la resolución de 30 de septiembre de 2013, emitida por el Director General de Transporte del Estado, en el cual se determinó la responsabilidad del concesionario y se le impuso una multa de 50 veces el salario mínimo general en el Estado de Guanajuato. En el proceso de origen, la parte actora impugnó la resolución citada anteriormente. En la sentencia recurrida, la Sala Quo decretó la nulidad de la resolución,
impugnada porque deriva de un procedimiento instaurado a través de un auto emitido por el coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte sin fundar su competencia, ya que la autoridad se apoyó en un acuerdo delegatorio cuya publicación en el periódico oficial del Estado no quedó acreditada en el expediente de origen. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que los agravios primero y segundo, en los cuales esencialmente se manifestó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que es contraria a diversas tesis a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones. Las tesis invocadas en el agravio objeto de estudio no señalan que sea innecesaria la publicación en el periódico oficial del Estado de un acuerdo delegatorio de facultades. En este contexto, tenemos que el razonamiento de la sentencia recurrida no se vio desvirtuado con las tesis invocadas por el recurrente, de ahí lo infundado de los agravios antes señalados. En el agravio tercero, también a criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Ello en atención a que la tesis invocada en el agravio objeto de estudio no señala que sea innecesario que los acuerdos delegatorios se publiquen en el periódico oficial del Estado, por lo cual subsiste este razonamiento de ilegalidad de la sentencia recurrida. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el toca 681, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico municipal del Ayuntamiento del municipio de Victoria, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 7 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 837/2014 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acuerdo de ayuntamiento impugnado. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, la actora presentó su renuncia al cargo de tesorera municipal a través de escrito presentado el 10 de abril de 2014, mediante acuerdo de ayuntamiento del municipio de Victoria, Guanajuato, tomado en sesión de 27 de abril de 2014, se expresó que la renuncia presentada por la actora, sería aceptada hasta que una vez que se solventaran las diversas observaciones que se tenían. En diverso acto de la citada sesión de ayuntamiento de esa misma fecha, 27 de abril de 2014, se estudió y se resolvió la renuncia presentada por la directora de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Municipales. A través del proceso de origen, la actora demandó la nulidad del acuerdo de ayuntamiento recaído a su escrito de renuncia. En la sentencia recurrida se decretó la ilegalidad del acuerdo de ayuntamiento impugnado bajo el razonamiento esencial y cito textualmente: en virtud de todo lo anterior, se desprende entonces que la negativa para aceptar la renuncia elevada por la impetrante respecto de su cargo de tesorera municipal de Victoria, Guanajuato, resulta ilegal en tanto que no puede obligarse al gobernado a ejecutar actos o cargos en contra de su voluntad. Cierro la cita. Esto implica que la Sala Quo decretó la nulidad del acuerdo de ayuntamiento impugnado porque es contrario a las tesis con rubros: renuncia del trabajador, no constituye violación de derechos inalienables, y renuncia verbal, validez legal del acto. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio primero a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La nulidad decretada en la sentencia recurrida no comprende el acuerdo recaído a la renuncia presentada por la exdirectora de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Municipales. Asimismo, tomando en cuenta lo señalado en el punto resolutivo segundo, resulta evidente que la nulidad decretada en la sentencia recurrida se constriñe exclusivamente al acuerdo del ayuntamiento recaído a la renuncia presentada por la actora, mas no comprende el acuerdo recaído al escrito de renuncia presentada por la exdirectora de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Municipales. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, también a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. La sentencia recurrida, como ya se señaló, se apoya fundamentalmente en las tesis que ya he mencionado anteriormente. Dentro de este marco legal, tenemos que la aplicación de las tesis citadas anteriormente representa una cuestión de mera legalidad y de ningún modo, implican que la Sala Quo haya hecho un estudio constitucional del acto impugnado. Del mismo modo, resulta aplicable por analogía en cuanto a la similitud de funciones que tiene este órgano jurisdiccional respecto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la tesis de jurisprudencia con el rubro
Jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a aplicarla, siempre que sea procedente, al juzgar la legalidad de un acto o resolución fundados en esa ley. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre la ponencia 681, diagonal 14? Bien. Entonces, procedemos a la votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el TOCA 691, relativo de diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 28 de octubre de 2014, dictada en el proceso administrativo 739, diagonal 2014, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, la persona moral actora solicitó refrendo de la licencia de anuncio publicitario en azotea para predio ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. El director general de Desarrollo Urbano, a través de oficio de fecha 6 de febrero de 2014, negó el refrendo. La actora impugnó el oficio citado en el párrafo anterior. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque resulta insuficiente que se haya señalado únicamente que no es factible otorgar el refrendo de la licencia de anuncio publicitario en azotea, ya que de acuerdo a la supervisión realizada físicamente al anuncio, se detectó que excede las dimensiones de la altura máxima de la base o parte de sustentación del anuncio, por lo cual la autoridad demandada al emitir el acto impugnado debió de señalar de manera precisa las razones claras por las cuales consideró que no era procedente el otorgamiento del refrendo de la licencia, señalar cuándo y cómo se realizó la inspección y verificación física, quiénes la realizaron, quién ordenó la visita de inspección, cuáles fueron los resultados obtenidos y por qué consideró que éste no cumplía con los requisitos necesarios para conceder el refrendo solicitado. A esta nulidad se le dieron los siguientes efectos. El primero, se emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que se señale de manera precisa las razones claras por las cuales considera que es o no procedente el otorgamiento del refrendo de licencia para anuncio publicitario en azotea. Y segundo, se señale cuándo y cómo se realizó la inspección y verificación física, quiénes la realizaron, quién la ordenó, cuáles fueron los resultados obtenidos y por qué se consideró que no cumplía con los requisitos necesarios para conceder el refrendo solicitado. Una vez precisado lo anterior, es de considerarse que el agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida, simplemente se resarció el estado de indefensión en que quedó la parte actora con la emisión del oficio impugnado, ya que si a la parte actora no se le dio a conocer los resultados y actuaciones de la supervisión, quedó imposibilitada para combatirlos y así desvirtuar los motivos por los cuales la autoridad negó el refrendo. Ahora bien, lo que se pretende con los efectos dados a la nulidad decretada en la sentencia recurrida es que la parte actora tenga la oportunidad de impugnar la supervisión si considera que vulnera sus derechos, ya que la emisión de la respuesta que recaiga a la solicitud de la parte actora será uno de los momentos procedimentales oportunos para ello. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. Los efectos de una nulidad por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a emitir una nueva, subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición. Por ello, no resulta aplicable la tesis con rubro sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su contenido y finalidad en relación con la pretensión deducida, interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, invocada en el agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer alguna observación sobre este TOCA 691, diagonal 14? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo o a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Bien, aprobado por unanimidad, señor secretario. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. TOCA 655, diagonal 14, relativa al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 397, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Se reconocieron derechos y se condenó al restablecimiento de los mismos.
Para mayor claridad del problema jurídico planteado, me permito hacer una reseña del proceso. El acto combatido lo fue la remoción verbal del cargo de policía primero en la ciudad de León, Guanajuato. Seguido el trámite del proceso, se dictó sentencia en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos reclamados y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. Los agravios esgrimidos en contra de la sentencia reseñada se abordarán de diversa manera a la planteada. Así, en su segundo agravio, la autoridad se duele de que el magistrado de la segunda sala no se ocupó de las causas de improcedencia planteadas. El agravio es infundado, pues contrario a lo alegado por la recurrente, el acuo sí abordó las causas de improcedencia alegadas, que fueron inexistencia del acto impugnado, la no afectación del interés jurídico del actor, así como la falta de norma jurídica que reconozca a favor de la actora el derecho a las prestaciones reclamadas. En el segundo párrafo del considerando tercero de la sentencia recurrida, la sala desestimó las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades, señalando que hay certeza del acto reclamado, que existe la posible afectación del interés jurídico del actor y que de acreditarse se estudiarían las prestaciones a las que tuviera o no derecho. Así pues, la sentencia sí contiene argumentos que desestiman las causas de improcedencia planteadas por la ahora recurrente, de ahí lo infundado del agravio. Por otro lado, en una parte de su primer agravio, la recurrente refiere que la sala no se allegó de los elementos para mejor proveer, pues únicamente se basó en el dicho de la actora para decretar la nulidad del acto impugnado, sin que ésta hubiera aportado elemento de convicción alguno a fin de acreditar los extremos de los hechos planteados en su escrito de demanda. Tal inconformidad es inoperante, ya que no vierte razonamiento concreto dirigido a cuestionar las consideraciones en que se sustentó la sala para determinar que la remoción verbal del actor del cargo de primer policía resultaba ilegal porque fue emitida por autoridades incompetentes. En la otra parte de los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, la recurrente sustancialmente alega que la sala no expresó razonamiento alguno que justificara la nulidad del acto, así como el reconocimiento del derecho al pago de la indemnización, de las remuneraciones que dejó de percibir el actor con motivo del acto impugnado y del fondo de ahorro. El planteamiento es infundado porque, como ya se mencionó, la nulidad se decretó por incompetencia, aunado a que su cese debió decretarse previa sustanciación del procedimiento respectivo. Asimismo, en la sentencia impugnada, la sala fundamenta su determinación al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, señalando que el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato es inconvencional al violar los derechos humanos de igualdad y de no discriminación de los integrantes de las instituciones policiales contenidos en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a la indemnización, la sala determinó que resultaba procedente reconocer el derecho al pago de la misma con fundamento en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 13, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, el derecho al pago de la prestación consistente en el fondo de ahorro se sustentó en el enunciado y las demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es el caso que la actora acreditó que catorcenalmente recibía esa prestación, luego la pretensión es procedente. Así las cosas, y ante lo infundado e inoperante de los agravios hechos valer por la autoridad demandada, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 655, diagonal 14? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. Gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 18, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada
por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1183/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. El acto combatido en el juicio de origen lo constituye la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad AJ-INC-013/14, emitida por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato. El recurso de inconformidad fue interpuesto por los actores en contra de la boleta de infracción, en la que se determinó que el conductor del vehículo en el que se presta el servicio de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, incurrió en una falta administrativa al realizar actos de competencia desleal. Seguido el trámite del proceso en todas sus etapas, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad de la resolución impugnada. Los agravios primero y segundo, dada su estrecha vinculación, se analizarán de manera conjunta. Alega la recurrente que sí realizó una adecuada valoración de las pruebas aportadas en el recurso venido a juicio, señalando que la actora no desvirtuó la conducta imputada, por lo que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que es inexacta la conclusión de la CUO en el sentido de que el inspector de transporte que elaboró la boleta de infracción no tenía certeza de la falta atribuida al conductor del vehículo, en virtud de que no tomó en cuenta el contenido del considerando quinto de la resolución impugnada. Los planteamientos anteriores son inoperantes. La recurrente no encamina sus argumentos a desvirtuar las razones por las que el magistrado acuó consideró que no se había acreditado la conducta reprochada en la infracción y se limita a manifestar que no se analizó el contenido del considerando quinto de la resolución combatida. Finalmente, en el tercer agravio, la recurrente señala que es errónea la declaración de la sala en el sentido de que el conductor del vehículo detectó llevando a bordo a una persona del sexo femenino, así como la menciona en el mismo acto de que se trata de un viaje redondo. Pues lo cierto es que a quien se le imputó la infracción fue al conductor del vehículo, que la infracción consistió en realizar actos de competencia desleal, pues llevaba a bordo a una persona del sexo femenino y les informó que se dirigía a Juventino Rosas y que fue el conductor quien refirió que se trataba de un viaje redondo. Es inoperante el agravio descrito. Si bien es cierto que en la sentencia combatida se señala que el conductor del vehículo detectó, también lo es que es evidente que dentro del contexto en el que está inmersa esa expresión, se desprende que la sala en realidad quiso referirse al inspector, de modo que se trata de un error de redacción que no incide de modo alguno en el razonamiento que sostiene el sentido del fallo, a saber, que la autoridad apreció incorrectamente los hechos al dictar la resolución impugnada, habida cuenta que no existía certeza de la falta imputada. Así las cosas, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Magistrados, está a su consideración este toca 18/15 de hacer algún comentario. No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Señora magistrada, señor magistrado, pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 47/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso administrativo número 1733/2014 en contra del auto del 26 de noviembre de 2014, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal negó la suspensión respecto de los actos impugnados que se hicieron consistir en, cito textualmente, sus imprecisiones legales al dar contestación a la petición formulada y negarse tácitamente a iniciar el procedimiento administrativo que en derecho procede, sustanciarlo y resolverlo. Cierro la cita. En el acuerdo que ahora se revisa, se negó la suspensión solicitada respecto de los actos impugnados, ya que no procede en contra de actos que no traigan aparejada ejecución, como lo son los actos declarativos o negativos, así como tampoco procede sobre actos futuros e inciertos, pues de concederse se darían efectos constitutivos de derechos a la medida suspensional. El agravio marcado como primero se estima infundado,
porque contrario a lo aseverado por quien recurre, la magistrada resolutora sí atendió a lo que realmente pretendía el solicitante de la medida de suspensión, pues en el acuerdo que se recurre fue puntual al señalar que su petición pretendía que las cosas se mantengan en su estado actual y no se le exija registro o autorización para el manejo de residuos de manejo especial hasta en tanto se dicte la sentencia respectiva. Sin embargo, dicha solicitud fue negada porque no puede otorgarse respecto de actos que no traigan aparejada una ejecución, así como tampoco procede sobre actos futuros e inciertos. En este tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra lo que alega el recurrente es un temor fundado de ser requerido de forma inminente por autoridades en materias ecológica y ambiental, por no contar con autorización para el manejo de residuos de manejo especial, dado que ese temor constituye un acto futuro e incierto en virtud de que su realización no es segura, por lo tanto, no produce afectación en la esfera jurídica del actor. De manera que al no originarse perjuicio, no puede decirse que exista agravio y en consecuencia no pueden impugnarse dentro del proceso administrativo los actos futuros e inciertos, porque resultaría improcedente. Luego, si en estos actos ni siquiera procede el proceso administrativo, mucho menos es procedente la suspensión del acto impugnado, pues no debemos perder de vista que solamente los actos de orden material son los que constituyen la ejecución de los actos jurídicos, pues el deseo y la voluntad, mientras no se realizan, permanecen como un acto interno que no puede producir efecto jurídico alguno. Por otro lado, el agravio marcado como segundo se considera igualmente infundado, porque si bien es cierto que de los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se desprende que la suspensión se concederá siempre y cuando sea solicitada, no se cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso. También es cierto que debe partirse de la premisa de que el acto sea susceptible de suspenderse, para lo cual es importante establecer la naturaleza del acto que se reclama y así estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pueda ser susceptible de suspenderse. De ahí que si en el proceso administrativo principal se impugnó un acto declarativo que no trae aparejada ejecución, porque únicamente se limita a evidenciar una situación jurídica, pero no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes, entonces no existe materia para conceder la suspensión y por tanto la decisión de la QO se encuentra ajustada a derecho y el agravio que se analiza deviene infundado. Finalmente, los agravios marcados como tercero, cuarto y quinto se estiman inoperantes para revocar o modificar el auto que se revisa, pues el recurrente tenía la obligación de combatir las consideraciones jurídicas expuestas por la magistrada de la tercera sala para apoyar su acuerdo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente no concretó en tales agravios razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la QO para arribar a su decisión de negar la suspensión respecto del acto impugnado, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones y afirmaciones particulares, lo cual torna inoperantes tales agravios. En consecuencia, esta ponencia propone al Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca 47/15? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, solicito al secretario general de Acuerdos de este Pleno nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. En esta ocasión solamente tenemos un asunto general que consiste en dar cuenta al Pleno de las 7 excitativas de justicia presentadas en los recursos de revisión y procesos siguientes. Recursos de revisión número 203, 265, 296, 332, 385 y 386, todos de 2014, así como en el proceso administrativo 38 de 2015, a los cuales recayeron los recuerdos de fecha 11 de marzo del año en curso, emitidos por la presidencia de este tribunal, mediante el cual se requirió informe a las salas respectivas, informes que fueron recibidos oportunamente en la Secretaría General el día 13 del mes y año en curso, de los cuales, y en lo relativo a los recursos de revisión 296,
265, 332 y 386, todos de este mismo año. Las excitativas quedaron sin materia por haberse dictado las resoluciones correspondientes en fechas 9 y 10 de marzo y 24 de febrero del año en curso, respectivamente, habiendo sido notificadas algunas y otras en proceso de notificación. En lo que respecta a los recursos 203 y 385 del año 2014, la excitativa resultó improcedente, por no actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es decir, no se ha cerrado el periodo de instrucción y por ende no se está en posibilidad del dictado de la resolución. Por último, en similar circunstancia se encuentra el expediente 38/2015, al no haberse celebrado la audiencia de ley. Lo anterior se informa para los efectos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de la materia. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este asunto general? Bien, no siendo el caso, se procede a la clausura de esta sesión, toda vez que se han agotado los puntos del orden del día, siendo las 11:37. Gracias, señores magistrados.